Bienvenidos a este viaje a lo profundo, no del mar, sino del mito, la energía y la conciencia. Hoy hablaremos de los elementales de agua, es seres sutiles y poderosos envueltos en un misterio. En muchas culturas, estos espíritus han sido descritos como guardianes de ríos, océanos, lagos y también de nuestras emociones. El agua no solo fluye, también guarda secretos, secretos antiguos que se deslizan entre olas, ríos, lagos y manantiales. Hoy, en la magia de los elementales, sumérgete con nosotros en las profundidades del elemento más emocional y misterioso de todos, el agua. Mito, realidad simbólica o conexión espiritual. Quédate con nosotros y descúbrelo. Yo soy Luis Elemental y sean bienvenidos a la magia de los elementales. Amigos elementales, hoy nos toca descubrir al elemento agua. Ellos están envueltos en un gran misterio, pero sobre todo pude darme cuenta de ciertas cosas que me pusieron a pensar, que tal vez el hombre cambió o modificó en algún punto de la historia las relaciones con estos seres, pero de esto les platicaré al final, ya que primero veremos las características de cada uno y su forma en que el hombre las conoció. Y al final del video profundizaremos en este tema para que junto a ustedes platiquemos a las conclusiones que cada uno podemos llegar. Así que empecemos a conocerlas. Primero empezaremos con las nereidas, que eran conocidas como espíritus del mar. En la mitología griega, las nereidas eran hijas del mar, 50 ninfas marinas, hijas de Nereo y Doris, que vivían en un palacio dorado en las profundidades del Egeo. Eran la belleza y la bondad del mar, convertidas en canto y danza. Acompañaban a Poseidón y protegían a marineros como los argonautas. Los argonautas eran héroes de la mitología griega que bajo el liderazgo de Jasón navegaron en el barco Argo para buscar el vellocinio de oro. También ellas simbolizaban todo lo que es bello y amable del mar. Sus voces melodiosas cantaban mientras bailaban en torno a su padre. Son representadas como bellas muchachas, coronadas por ramas de coral rojo y vestidas con túnicas de seda blanca, adornadas con oro, pero todas yendo descalzas. Eran parte de la comitiva de Poseidón y llevaban su tridente. Aparte, se le conocía, por ejemplo, como ya los habíamos escuchado, los argonautas, decían que cuando se estaban empezando a perder o no encontraban la ruta, ellas con su canto lograban ponerlos otra vez en la ruta correcta o los sacaban de peligrosos acantilados que se estaban acercando, ya sea a una isla o al final del mar, ¿no? Entonces con sus cantos lograban como que ya volverlos a poner otra vez en el camino correcto. Pero bueno, entre ellas también podemos destacar a Tetis, madre de Aquiles, Artrífite, esposa del propio Poseidón, y Galatea. Protagonizan una de las historias de amor más trágicas del mar. Esta historia se cuenta en los antiguos reinos del Olimpo, en las profundidades del mar. Ahí vivía Tetis, una de las nereidas, hijas del dios marino Nereo. No era cualquier otra ninfa. Tetis resplandecía con una belleza tan pura y una esencia tan poderosa que incluso dioses como Zeus y como Poseidón desearon hacerla suya. Pero una profecía ancestral cambió el destino de todos. El hijo de Tetis será más poderoso que su padre. Así decía esta profecía. Atemorizados por ser destronados por su propio linaje, los dioses tomaron una decisión inesperada. Tetis no se casaría con ningún inmortal, o sea, con ningún dios. Su destino sería un hombre mortal llamado
Peleo, rey de los mirmidones. Pero el corazón de una diosa no se entrega con facilidad. Tetis, indignada por aquel impuesto, se resistió. Como agua viva, cambió de forma una y otra vez. Primero fue fuego, fue viento y también fue serpiente. Fue también un temido león. Pero Peleo, guiado por el sabio centauro Quirón, no soltó su brazo, aun con las transformaciones que ella misma estaba haciendo. Y cuando Tetis regresó a su forma original, vencida no por fuerza, sino por constancia, aceptó su destino. Su boda fue una de las más grandiosas que se recuerdan. Todos los dioses asistieron, y de esa unión nació Aquiles, el guerrero que un día cambiará el curso de la historia, allí en Troya. Pero el mito no terminaba ahí. Cuando Aquiles cayó, joven y glorioso, en los campos de batalla, su madre Tetis emergió del mar entre lamentos. Junto a ella, todas las Nereidas lloraron al hijo de la profecía, recordándonos que incluso los más poderosos también pueden perder a los que más aman. Y ahora les voy a contar también una gran historia que se practica sobre las Nereidas. Este mito se llama sobre todo el mito de Galatea y Polifemo, perdón. Galatea es otra Nereida cuyo nombre significa la blanca. Ella era una ninfa de belleza deslumbrante, de la que se enamoró perdidamente el cíclope Polifemo, un gigante con un solo ojo. Polifemo intentó conquistarla con cantos y regalos, pero Galatea solo tenía ojos para Asis, un joven y apuesto pastor siciliano. Un día, mientras Galatea y Asis disfrutaban de su amor en las orillas del mar, Polifemo los descubrió. Furioso por los celos, el cíclope arrojó una enorme roca a Asis, matándolo al instante. Galatea, desconsolada, transformó la sangre de su amado en un río que fluye desde el monte Etna hasta el mar, para que siempre pudieran estar juntos. Como podemos ver aquí, sobre todo nos están manejando que las Nereidas las describen de dos formas. Una, que su cuerpo era completamente como de un ser humano normal, pero hay otras que platican que eran mitad mujeres y mitad pez, como las sirenas que ya hemos platicado en anteriores capítulos. Presten mucha atención en todos estos comentarios que se están dando en las narraciones, sobre todo porque aquí encontramos que las Nereidas también las describen mucho los navegantes por su hermosa melodía, pero a diferencia de las sirenas, que lograban de una u otra forma llevar a los acantilados para que estrellaran sus barcos los navegantes, ellas más bien se dedicaban a darles el buen camino, ¿no? Y muchos dicen que incluso lograban sanar con sus hermosas melodías. Pero bueno, ahora vámonos con otra elemental de agua. Ellas son las ondinas, las ninfas de los manantiales. Dicen que en lo más profundo de los bosques encantados, donde los manantiales cantan secretos y las cascadas murmuran antiguas promesas, viven ellas, las ondinas, seres nacidas del agua, étereos y bellos como el reflejo de la luna en un río tranquilo. Las primeras menciones de estas criaturas aparecen en los escritos alquímicos de Paracelso, quien afirmaba que los elementos estaban habitados por espíritus sutiles, gnomos en la tierra, sílfides en el aire, salamandras en el fuego y ondinas en el agua. Las ondinas suelen tomar la forma de mujeres jóvenes, de miradas profundas y melancólicas. Se dice que no tienen alma, no porque sean malvadas, sino porque están tan fundidas con el fluir del agua que no conocen la separación del yo. Solo cuando se unen a un humano en amor verdadero
pueden adquirir un alma y con ella el peso y la gloria de la mortalidad. Pero ese don tiene un precio. Una antigua leyenda lo narra con la tristeza de un canto lejano. La leyenda de la Ondina y Sir Ursbrand, una vez en un bosque o envuelto en una bruma, vivía una ondina, espíritu de las aguas dulces, adoptada por un humilde pescador, y su esposa no sabían del alma ni del dolor hasta que un caballero perdido, Sir Huldbrand, llegó a su cabaña. Él la miró y en ese instante el agua aprendió lo que era el amor. Ondina y Huldbrand se casaron y en ese acto ella ganó lo que ninguna ondina había tenido, una. Por un tiempo vivieron en dicha, pero los humanos son inconstantes, como el reflejo del agua cuando sopla el viento. Huldbrand, tentado por otra mujer, Beltalda, olvidó su promesa, y a que Ondina lloró y advirtió la traición, se cumplió. Entonces las aguas agitaron. En la noche de su segunda boda, un manantial brotó de la fortaleza. De él emergió Ondina, no como venganza, sino como destino. Un beso selló el fin. Huldbrand murió en sus brazos, y ella volvió a las profundidades del lago. Dicen que todo yace, que donde yace el caballero traidor, brota una fuente perpetua, una lágrima eterna, de amor traicionado. Las ondinas no solo son espíritu del agua, son un recordatorio de que el amor debe de ser puro, o se convierte en tormenta, que la magia de lo invisible siempre responde, aunque lo haga en silencio. ¿Has escuchado alguna vez una voz entre las cascadas? ¿O un sentido que el agua te está observando con dulzura antigua? Tal vez fue una ondina. También en estos como elementales encontramos a las selkis. Selkie es un vocablo de tradición celta que significa foca. Por lo tanto, las selkis también son conocidas como hadas foca. Ellas son las encargadas de cuidar a sus pares. Habitan las costas de Escocia. Son seres tímidos cubiertos con una piel de foca que una vez al año se la quitan y se convierten en hermosas mujeres perfectamente formadas. Acuden a la orilla especialmente en la noche de San Juan para danzar, pero deben de tener mucho cuidado de no perder esa piel, pues sin ella nunca van a poder regresar a su hábitat. Dice la leyenda que si un hombre encontrara una de estas pieles y la escondiera, tendría bajo su dominio el hada foca, la cual se vería incapaz de regresar a su elemento marino y aceptar vivir con él, cuidar de su casa y hasta darle hijos, pero no podría ocultar su tristeza. Y a pesar de ser una buena esposa y madre, si un día encontrara su piel de foca, regresaría para siempre al fondo del océano. Ahora les voy a contar una historia de una selkie. Estos seres que una vez que se quitaban la piel de foca, decían que eran seres increíblemente hermosos. Esa historia se trata en las brumosas y escarpadas costas de las Hébridas exteriores, donde el mar susurra secretos ancestrales a las rogas. Vivía un pescador llamado Elra. Era un hombre taciturno, con el rostro curtido por el viento y el sol, y sus ojos de un azul tan profundo como el Atlántico. Parecía siempre escudriñar el horizonte. Elra no tenía familia, y su única compañía era una pequeña embarcación y los graznidos de las gaviotas. Una tarde, mientras las mareas bajas dejaban al descubierto las pozas de roca, Elra se encontraba reparando sus redes cuando escuchó una melodía. No era el canto de una gaviota ni el lamento del viento, sino una voz tan dulce y clara que le pareció nacida de las propias olas. Siguiendo el sonido,
se acercó a una cala escondida, donde las arenas eran tan finas como el polvo de una estrella. Allí, sobre una roca pulida por milenios de mareas, vio a la criatura más hermosa que jamás hubiera imaginado. Era una mujer de cabellos tan oscuros como las algas marinas y ojos que reflejaban el verde esmeralda del océano. Pero lo más sorprendente era lo que sostenía en sus manos, una piel brillante y sedosa, de color de un sello mojado, con gran gracia etérea. La mujer se deslizó al agua y ante los ojos atónitos de Elra se transformó. Donde antes había una forma humana, ahora nadaba una foca, con sus movimientos suaves y elegantes, perdiéndose en las profundidades. Elra se quedó allí hipnotizado. Había oído las viejas historias de las Selkis, seres míticos que podían desprenderse de la piel de foca para vivir como un humano en tierra. Se enamoró de ella en ese instante, de su misterio y su belleza. Día tras día, Elra regresaba a la cala esperando. Finalmente, una tarde, la vio de nuevo. La Selkie estaba sentada en la misma roca, con su piel a un lado. Elra, con el corazón latiéndole como un tambor, salió de su escondite. Al principio, ella se asustó. Sus ojos de foca se abrieron con sorpresa, pero la voz de Elra era gentil y su mirada sincera. Le habló de su soledad, de la belleza del mar y de cómo su canto la había cautivado. Poco a poco, la Selkie, cuyo nombre era Fionuala, comenzó a confiar en él. Pasaron horas hablando y Elra aprendió sobre su vida en el mar, de las profundidades luminosas y las corrientes que guiaban a su hogar. Fionula, a su vez, se maravilló con las historias de Elra sobre la tierra, de los pájaros que anidaban en los acantilados y las flores que cubrían las colinas. Un día, Elra, impulsado por un amor que no podía contener, hizo algo impulsivo. Mientras Fionula estaba distraída, tomó su piel de foca y la escondió. Le rogó para que se quedara con él, que se casara con él y viviera una vida humana en tierra. Fionula, al principio, se sintió traicionada y desolada. El mar era su hogar, su esencia, pero la insistencia de Elra y el amor que sentía por él la convencieron. Se casaron y vivieron juntos en la pequeña cabaña. Fionula aprendió los caminos de la tierra y Elra compartió su vida con ella. Tuvieron hijos con ojos que a veces parecían brillar con la humedad del mar y una fascinación innata por las olas. Amaba a Elra y amaba a sus hijos, pero en lo profundo de su ser, una parte de ella siempre anhelaba el mar. Los años pasaron. Elra, ajeno al dolor silencioso de Fionula, vivía feliz, pero Fionula, aunque sonreía y cuidaba de su familia, sentía un vacío creciente. Sus hijos, especialmente el menor, siempre se quedaban horas en la orilla, observando a las focas. Un día, mientras limpiaba la casa, Fionula encontró un baúl viejo y polvoriento, que Elra guardaba bajo su cama. La curiosidad la venció. Al abrirlo, sus ojos se posaron en un objeto familiar, enrollado cuidadosamente, piel de foca. El corazón le dio un vuelco. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de alegría y de dolor. La tentación fue demasiado fuerte. Esa noche, mientras Elra y los niños dormían, Fionula se deslizó fuera de la cabaña. Llevaba su piel de foca en los brazos. Caminó hasta las orillas donde la luna plateada alumbraba las olas. Se puso la piel y al instante sintió la liberación, la conexión con su verdadero ser. Las olas la llamaban, la arrastraban hacia el hogar que había añorado por tanto tiempo. Antes de sumergirse, miró por última vez hacia la cabaña. Elra, su amado esposo, y sus hijos, que eran mitad tierra, mitad mar,
Una lágrima salada rodó por su mejilla. Sabía que no podía quedarse, no podía vivir sin el mar. Se sumergió con un último y melancólico llamado que solo las focas podían escuchar. Fionnuala regresó a su verdadero hogar. Elra se despertó al día siguiente y encontró la cabaña vacía. Corrió a la orilla, su corazón encogiéndose de miedo. Vio las huellas en la arena y un rastro de humedad que conducía al mar. Supo lo que había pasado. A partir de ese día, Elra pasó el resto de sus días en la orilla, sus ojos encudriñados en el horizonte, con la esperanza de ver una foca con ojos verdes. Y se dice que, a veces, en las noches de luna llena, los hijos de Fionnuala se acercan a la orilla, y si las condiciones son propicias, una foca, con una mirada profunda, melancolía, con profunda melancolía, se asoma por encima de las olas, un recordatorio del amor perdido y la llamada ineludible del mar. Las Selkis, aunque a veces eligen el amor humano, siempre pertenece, en última instancia, al vasto y misterioso océano. Y bueno, amigos, como les estaba platicando, llegó el momento de platicar precisamente de estos seres. Ya conocimos a los tres seres que son las Selkis, las ondinas, las nereidas y las sirenas. Lo que yo les platicaba al principio precisamente es de que en un momento la historia como que transgiversó las cosas. Las sirenas normalmente al principio de la historia se les conocía que eran mitad mujeres y mitad aves. Ellas con sus cantos, que eran muy hermosos, lograban atraer a las embarcaciones para que se estamparan y se hundieran en los arrecifes. Los navegantes muchas veces no se daban cuenta porque quedaban como hipnotizados por ese canto tan hermoso, o porque había neblina, o porque era de noche. Se estrellaban, y una vez que se estrellaban, las sirenas, que como les comento, es que se narraban que eran mitad mujeres y mitad aves, llegaban y se comían a los humanos que habían perecido en ese hundimiento. Aquí tenemos ahora el lado opuesto con las nereidas, ¿no? Las nereidas, que se dicen que eran sumamente hermosas, que tenían la mitad del cuerpo con cola de pez, y la otra que era humana, y que eran muy hermosas, y que decían que con sus cantos lograban sanar a los humanos, o que con sus mismos cantos lograban que los humanos encontraran su camino de nuevo, ¿no? De regreso a donde iban, o a su hogar. Y esto nos les hace pensar por un instante que tal vez ahí fue donde se equivocaron, porque digo, ahorita conocemos a las sirenas y sabemos que son mitad pez y mitad humanas, pero ¿y si el humano, en la forma de andar narrando las aventuras que se encontraban con estos seres, cambió y modificó las cosas y se confundió y empezó a llamarle a las nereidas como sirenas? Y tal vez las sirenas en realidad son mitad humanas y mitad pez, como si así lo habían dicho. ¿No creen ahí que pudo haber pasado eso? ¿Ustedes qué creen? Coméntenme, escriban ahí en los comentarios qué es lo que piensan o qué es lo que sienten con todos estos relatos, y ahora que ya conocemos a todos los de los elementos agua, ¿no? En ese caso las Selkis y las Selkis, que bueno, ya sabemos que esas son las que tienen forma de focas, y las ondinas, que normalmente las encontramos en ríos, en manantiales, ¿no? Ya en pequeños lagos o lagunas. También normalmente se maneja que, bueno, son muy hermosas,
parecidas a las ninfas, ¿no? Que también ellas, se platica mucho que tienen una voz hermosa. También podemos encontrar que estos seres del elemento agua ayudan mucho a sanar en lo espiritual, en enfermedades y con algunas heridas, ¿no? Así curaban, por ejemplo, a los navegantes. Sabemos que también, bueno, en ese caso el elemento agua, pues es un perfecto elemento para andar sanando. Pero, ¿a ustedes qué les ha parecido todas esas historias? ¿Les gusta todo este contenido que estamos haciendo? Si es así, no olvides de regalarnos tu like, de comentar y compartir para que esta comunidad pueda seguir creciendo. Cada uno de ustedes que cada vez nos están acompañando, nos están comentando y nos están dando su like, se están convirtiendo en esta gran comunidad que queremos formar, que es la magia de los elementales. Así que esperamos que se unan a nosotros y que nos estén acompañando video tras video, que incluso estén aportando con sus historias, con lo que ustedes conocen, ustedes saben, ¿no? Hay muchas leyendas que incluso se cuentan de generación en generación. Así que por favor, estamos esperando para escucharlo, para conocer todo este mito, ¿no? Y sobre todo, regresando con lo del elemento agua, quiero decirles una cosa, el agua no solo refleja nuestro rostro, también nuestras emociones más profundas. Los seres elementales que la habitan nos enseñan sobre el amor, la pérdida y la traición, y la conexión interna entre estos mundos. ¿Ustedes alguna vez han sentido una presencia junto al río? ¿Un susurro a la lluvia? Quizás no estaban solos. Hemos llegado al final de este video. Les agradecemos por acompañarnos. Yo soy Luis Elemental y esto es La Magia del Elemental.